Buenas tardes. A continuación les voy a contextualizar el caso clínico que nos correspondió para el parcial práctico de procedimientos neuromusculares. El grupo está conformado por Nicole Cepeda, por Laura Ruiz y por mí, Diana Pinzón. Entonces el caso que tenemos es el de un paciente de género masculino de 38 años de edad, quien fue diagnosticado hace 3 años con un astrocitoma en el parénquima cerebral. Fue intervenido hace 3 meses quirúrgicamente y a raíz de esta intervención, pues el paciente presenta paresia y heminegligencia del hemicuerpo izquierdo. Entonces, inicialmente, pues el astrocitoma es un tipo de cáncer, generalmente es benigno, que se origina en las células del cerebro, pues en este caso específicamente en los astrocitos. Digamos que ya contextualizando un poco al caso clínico, la lesión del paciente, como tiene manifestaciones en el hemicuerpo izquierdo, se presume que entonces la lesión fue en el hemisferio derecho. Esta lesión le provoca al paciente una deficiencia en la función motora en la medida en que el paciente tiene una paresia. Entonces, con la paresia, como hay debilidad muscular, también se afecta la posibilidad del movimiento voluntario. Entonces esto implica que hay un daño en la vía piramidal y en la motoneurona superior. Por otro lado, pues tenemos el hecho de que el paciente tiene heminegligencia. La heminegligencia es que el paciente ignora por completo pues el hemicuerpo, en este caso el izquierdo, y, o sea, lo ignora o no le presta atención. Entonces se puede pensar que esta lesión se ubica en el lóbulo parietal por el hecho de que el lóbulo parietal es el que se encarga de centrar los focos de atención de la persona. A la evaluación fisioterapéutica evaluamos el dominio neuromuscular, donde incluimos las categorías de integridad refleja, evaluando el tono muscular por medio de la escala de Ashworth. Incluimos también las pruebas de reflejos patológicos y de reflejos tendinosos. En la integridad sensorial evaluamos las pruebas de sensibilidad superficial por medio de los dermatomas y las pruebas de propiocepción. Y en la última categoría, que es la integración social, evaluamos la posición y movimiento en el espacio, la posición del cuerpo y la percepción visual. El objetivo general que tenemos planteado con nuestra intervención es el de recuperar la capacidad de reconocimiento y la funcionalidad del hemicuerpo izquierdo, pues que es el que está afectado a través de las técnicas de Ruth y Bobat para favorecer la independencia en las actividades de la vida diaria. Como objetivo específico tenemos primero inhibir el patrón anormal del tono muscular por medio de estímulos sensitivos como el cepilleo lento con el fin de obtener respuestas musculares. Uno de nuestros objetivos específicos es proveer la experiencia sensorial del movimiento y la conciencia corporal a través de la tracción y compresión de las articulaciones y de las transferencias de peso. Como tercer objetivo tenemos promover por medio de actividades sensoriales y técnicas de facilitación actividades que permitan el reintegro de actividades en el entorno laboral. Para esto tenemos dos ítems, el cual es experiencias sensoriales y técnicas de facilitación. Como experiencias sensoriales podemos pedirle a mi paciente que cierre los ojos o le ponemos una venda y en el miembro que vayamos a estimular le preguntamos al paciente dónde siente el estímulo, en qué parte del área le estamos generando el estímulo. Como segunda medida, podemos darle un balón y de que él me describa qué es lo que percibe con el objeto, si es suave, si es duro, el peso también. Como dentro de las otras técnicas, tenemos la técnica de facilitación, en este caso vamos a aplicar placing. Esta técnica hacemos el desplazamiento del área que vayamos a movilizar. Entonces se define básicamente como la adaptación automática de los músculos al cambio de postura. Entonces si mi paciente está en extensión, entonces generamos una flexión del área, puede ser de la mano, puede ser del antebrazo, del brazo, de la pierna en este caso, pero ahorita vamos a facilitar la flexión de brazo. Entonces si mi paciente tiene una flexión de brazo, extendemos el brazo y le pedimos que mantenga el área unos segundos y nuevamente que regrese a su tono normal y otra vez generamos el mismo estímulo. Dentro del principio de concepto de BOBA tenemos el principio orientado a la tarea.
En este principio nosotros le brindamos las herramientas necesarias al paciente para que pueda, de lo aprendido en la terapia, él lo aplique en las actividades de la vida cotidiana. Barrer, trapear, lavar la loza y demás. El principio orientado a la resolución de problemas, tenemos nosotros darle las bases o darle las herramientas para que él adopte equilibrio, postura en el momento de dirigirse de la casa al trabajo o del trabajo a los demás sitios de ocio y esparcimiento. Dentro del principio orientado a los objetivos, de acuerdo a nuestro caso, ya planteamos 3 que son los más importantes para este caso. Y el orientado a la restauración, pues nosotros debemos potencializar y mejorar los músculos que se ven involucrados en el hemicuerpo afectado. A continuación vamos a intervenir a nuestro paciente por medio de la técnica de Bobath. Entonces lo que vamos a realizar va a ser utilizar la metodología de la tracción de las articulaciones para estimular y favorecer en el paciente la experiencia sensorial del movimiento. Tenemos que recordar pues que este es un paciente que ya conocía previamente lo que era el movimiento, por decirlo de algún modo, sano. Entonces, por medio de la tracción de las articulaciones, lo que vamos a lograr es que el OTG y el uso neuromuscular le envíen a la corteza información de lo que es un movimiento adecuado para que así lo empiece a normalizar y se favorezcan los movimientos voluntarios. Entonces, lo que vamos a hacer, el lado afectado de nuestro paciente es el lado izquierdo. Entonces, nuestro paciente tiene una paresia, entonces por lo tanto hay debilidad muscular y él no controla el movimiento voluntario, y tiene además de eso una heminegligencia del hemicuerpo izquierdo. Por lo tanto, nosotros no podríamos en este momento pedir una técnica en la que el paciente deba mantener una posición porque su tono y su debilidad muscular no se lo permiten. Entonces lo que hacemos es empezar a llevar al paciente hacia movimientos, por ejemplo, de flexión y extensión. Entonces, acá la articulación del codo, por ejemplo, se está extendiendo y flexionando, y los receptores articulares van a enviarle esta información sensorial a la corteza superior para favorecer de esta manera el movimiento voluntario. Ahora, como tenemos también una cuestión relacionada con la heminegligencia del lado izquierdo, entonces el paciente no reconoce este lado, por lo tanto es importante generarle una conciencia corporal de este lado. Por lo tanto, se trabajaría a partir de puntos claves, de puntos de control clave y de transferencias de peso, esa conciencia corporal. Entonces podríamos decirle al paciente como: inclínate hacia el lado derecho. Muy bien. Ahora vamos hacia el lado izquierdo. Vamos, vamos. Vamos a volver al lado derecho. Vamos para el izquierdo, ven para acá. Vamos hacia adelante. Más centrado, eso. Ahora vamos para atrás. Listo. Otra vez, vente para el lado izquierdo. Tú solo. A ver, inténtalo. No, vamos para el izquierdo. Listo. Ahora sostente en el medio. De esta manera, también hay receptores y una experiencia sensorial que le va a permitir al paciente generar la conciencia de que existe un hemicuerpo izquierdo. Para aplicar el método de Ruth es importante tener los principios en cuenta. Para esto debemos tener en cuenta que vamos a realizar movimientos simples a complejos, que los movimientos van a ser de proximal a distal, que primero vamos a basarnos en los reflejos para luego obtener las respuestas motoras, que el orden de aparición de los movimientos se va a dar primero en flexión y por último en extensión, que el control del movimiento se va a dividir como en 4 subprincipios, los cuales van a ser primero las posiciones estáticas, el segundo los movimientos bilaterales, el tercero la pronación, supinación y rotación, y último los movimientos recíprocos de los músculos agonistas y antagonistas. Los estímulos que vamos a realizar en esta técnica van a ser estímulos suaves, lentos y repetidos con el fin de inhibir el tono muscular.
Para esto, los corpúsculos de Meissner son los encargados de recibir la información sensorial que nosotros vamos a transmitir al paciente, y estos se van a encargar de llevarlos por las fibras ascendentes hacia el área cortical, sin antes mencionar que ellos van a pasar por el asta posterior, llegando a las áreas 1, 2 y 3 del cerebro, que son las áreas encargadas de la sensibilidad. Para esta técnica vamos a utilizar un algodón suave, un cepillo de cerdas suaves y una brocha. Cada una tiene diferentes texturas, por lo que vamos a realizar diferentes estímulos. Entonces, mírame, te voy a realizar 3 estímulos con diferentes elementos, ¿listo? Te lo voy a realizar de proximal hacia distal. Estos estímulos van a ser de forma rítmica y de forma descendente. Vamos con la brocha. Y vamos con el cepillo.